Sí, buenos días, señor presidente. Mira, primero, ayer se dio a conocer los 35,000 homicidios del año pasado. Algunas personas preguntan, en todas las mañaneras que yo he escuchado, usted ha hablado muy fuerte de los conservadores, de la prensa fifí, pero nunca ha hablado mal de los cárteles de la droga. ¿Su pelea no es con ellos? ¿O Ahora hablamos mal de ellos, ¿eh? sí, Ahora se ha mismo, hablado sí, fuerte? sí. Son, desde luego, organizaciones que le hacen mucho mal al país, a la sociedad, y que, a diferencia de antes, ya no cuentan con protección del gobierno. Ahora el que la hace, la paga. No es como antes, que ellos gobernaban México. Ahora es distinto. Yo creo que tenemos que seguir combatiendo al crimen, a estas organizaciones. Lo que sucede, a lo mejor por eso su duda, es de que le estamos dando casi el mismo peso a la delincuencia de cuello blanco que a la delincuencia organizada. Porque yo sostengo desde hace mucho tiempo, y esto a lo mejor es inédito, que el principal problema de México es la corrupción política. En otra concepción puede ser que se considere que el principal problema sea el crimen organizado o la delincuencia común. Yo sostengo que el daño mayor a México lo han hecho los delincuentes de cuello blanco, sean políticos o empresarios, o mejor dicho, hombres de negocios disfrazados de empresarios. Entonces, por eso a lo mejor no ha escuchado mucho sobre esto, pero queremos ir al fondo, no a la simulación. Llegó un momento que la revista Forbes o el grupo Forbes ponía a Guzmán Loera en la lista de los más ricos de México, en los 10 más ricos de México y en la lista de los más ricos del mundo. Y yo creo que no obedecía a la realidad, que era muy espectacular, ¿no? Pero las grandes riquezas que se hicieron, se amasaron en el periodo neoliberal al amparo del poder público, superan con mucho lo que llegó a acumular Guzmán Loera. Era una forma de desviar la atención frente al saqueo que se estaba llevando a cabo. Entonces, sí, desde luego, no hay protección, no hay acuerdo con las organizaciones criminales.
No hay paz, Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie. No hay acuerdo, no hay pacto. No es como lo hacían antes. O sea, no es el caso del señor García Luna. Es distinto. Eso tiene que ver con el conservadurismo. Con todo respeto, los conservadores, además de hipócritas, son muy rateros, muy corruptos. Casi todos. Y sobre todo los de arriba. Por otra parte, Porque hay quienes se adhieren al pensamiento conservador por cuestiones ideológicas y además se les debe de respetar. A veces se topa uno con gente de muy bajos recursos económicos y muy conservadores, pero ese es su pensamiento. Que hasta llama la atención, bueno, ¿y tú por qué? Mira cómo te han tratado y por qué defiendes el conservadurismo. Ejidatarios, conservadores, porque no saben o si lo saben, son libres de que los conservadores no querían al ejido o no saben que el principal partido conservador de México se fundó durante el gobierno del presidente Cárdenas para oponerse a la política popular y patriota del general Cárdenas. Se fundó ese partido en 1939 con ese propósito. Entonces, maestros conservadores, campesinos conservadores, es como raro, pero ejercen su libertad. Ahora, los de arriba, pues es lógico. ¿Qué es conservar? Es mantener el statu quo, es que no haya cambios. Cuando Juárez y los liberales buscaron las reformas, los cambios, pues los conservadores se opusieron y fueron hasta el extranjero a buscar a un monarca, a un príncipe. Y llamaron, permitieron que nos invadiera el ejército francés, y cuando entraron los franceses aquí, ¿sí?, los conservadores de ese entonces, que ahora, bueno, después se les eran cangrejos, entonces después fifís, en la época de la revolución, pues les aplaudían, fueron aplaudidos por los conservadores a la entrada, mientras Juárez salía a defender a la República. Entonces, esa es la cuestión, pero no hay acuerdo. Nosotros también es muy importante tu pregunta porque sirve para aclarar que se combate a todos, parejo. Porque ¿qué se hacía antes? Se pactaba con un grupo y se perseguía a los otros. Eso ya no. Nada de que este es el grupo preferido del gobierno. Entonces, no hay preferencias, se castiga a todos por igual, no hay impunidad.
Por otra parte, ayer vimos cientos de Guardia Nacional reteniendo o cazando a migrantes cuando no tenemos suficiente Guardia Nacional para proteger a la gente de Madera, Chihuahua o a Uruapan, a Xochitlahuaca, Guerrero. Lleva obviamente a una cuestión de prioridades. ¿Por qué cientos de Guardia Nacional para contener a migrantes que a lo mejor no ponen en peligro a los mexicanos como lo hacen los grupos criminales? Gracias. Dos cosas, aunque va a aclarar todo esto el secretario de Relaciones Exteriores. Yo solo les digo dos cosas. Una, que se procura que se aplique la ley sin violar derechos humanos. Eso lo hemos logrado, incluso ayer. Nuestros adversarios, los conservadores, quisieran pues que se reprimiera, tener la foto, los que no decían nada antes y ahora están a la casa, ¿no?, del gazapo, tener la foto de un guardia nacional golpeando a un niño migrante, pues no, porque no somos iguales, ¿sí? Es como lo de, nada más aquí un paréntesis, lo del avión, compran el avión, usan el avión, ningún periódico dice nada. Vayan a las hemerotecas y si encuentran algo sobre eso, me lo traen, a ver si el Universal publicó algo cuando compraron el avión, alguna foto o algo, ¿no? Pero bueno, cierro el paréntesis. Derechos humanos, ofrecer refugio. ¿Sí? Y aunque parezca contradictorio, protección, porque si no los cuidamos, si no sabemos quiénes son, si no tenemos un registro, pasan, ¿sí?, y llegan al norte y los atrapan las bandas de delincuentes y los agreden, porque así era antes también, los desaparecían. Entonces, cuando dice, ¿por qué la Guardia Nacional? Sí. Bueno, porque necesitamos que se respeten nuestras leyes, como lo hacen todos los países, sin violar derechos humanos y también con protección. Pero todo esto lo va a explicar el secretario de Relaciones Exteriores. Falta otro.